proyecto para acompañar a mujeres. Y bueno, pues yo hace 3 años estaba trabajando por cuenta ajena, estaba en una situación con mucho estrés, viviendo en un círculo, como digo yo, sin sentido, ¿no? Un bucle, en piloto automático. Eh, tengo dos hijos y la segunda maternidad, ¿no? Con el nacimiento de mi segundo hijo, bueno, pues sufrí lo que sufrimos muchas madres, ¿no? La discriminación laboral. Simplemente por el hecho de ser mujer, por el hecho de Bien. estar embarazada, yo tenía asignado un puesto de responsabilidad, ¿no? Me iban a cambiar a una posición y cuando comunicé mi embarazo, bueno, pues a los meses me dijeron que tenía que renunciar porque justamente me iban a asignar a un nuevo centro de trabajo y la apertura de ese centro de trabajo coincidía con mi fecha de parto. Y entonces, bueno, pues ahí empezó todo. Yo me incorporé, ahí, bueno, pues renuncié a ese puesto y firmé una novación antes de dar a luz en la que, bueno, pues me iba a quedar en un puesto de trabajo dentro de las oficinas centrales en el Departamento de Recursos Humanos dentro del Departamento del Área de Desarrollo de Personas. Cuando yo me incorporo de mi baja maternal, justo en la baja, pues la empresa se había fusionado y yo tenía, bueno, nuevos jefes, nuevos compañeros, había otros compañeros que seguían allí. Y entonces, bueno, pues me asignaron a otro puesto, no Ujú. respetaron la novación que yo tenía y realmente pues era un puesto en el que yo no tenía tanta formación y experiencia como tenía en el que supuestamente me tenía que haber quedado. Y fueron 3 años muy duros con muchísima responsabilidad, mucha carga de trabajo, muchísimo estrés. Yo tenía reducción de jornada y bueno, pues una situación muy tóxica. Además, mi hijo pequeño, desde los 3 meses, tuvo bronquiolitis y, bueno, pues al final estábamos alocados por 3. La situación, bueno, pues empecé a vivir como en un círculo de estrés, con una mezcla de emociones, ¿no? De culpa, de frustración, de quería llegar a todo. Pues bueno, como muchas madres nos pasa, ¿no? Y muchas Ujú. mujeres que no son madres que también les ocurre, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, pues un día abrí los ojos y dije, no puedo seguir así. Yo soy la responsable de cambiar mi vida, mis circunstancias, y Ujú. entonces empecé a dar pasos en mi camino. Empecé a dar pasos, contraté un coach porque me quería cambiar de trabajo, salir de allí. Y bueno, el camino me fue llevando hasta parar. Me di cuenta que realmente necesitaba parar, necesitaba cuidarme porque no estaba bien. Mi salud me había afectado a mi salud física y a mi salud emocional. Y en ese parón, pues empecé a cuidarme y a hacer un camino, ¿no? Y un reencuentro conmigo misma, ¿no? Y un camino de autoconocimiento, de crecimiento personal y el camino me ha llevado hasta aquí, ¿no? A acompañar a otras mujeres a conocerse más, a cuidarse, a quererse, porque al final la primera relación, ¿no? El amor a uno mismo, ¿no? Es la relación que tenemos que tener y que tenemos que cuidar más para poder estar bien para los demás, ¿no? Sobre todo los que somos pues, madres, ¿no? O padres en este sentido. Y ahí un poco viene. Sí, claro. Bueno, es una situación que yo creo que muchísimas madres hemos pasado, el Ujú. tener que decir: "Soy madre", y eso me repercute en mi desarrollo profesional, ¿no? En lo que yo venía haciendo y tal. ¿Y cómo lo enfocas tú desde el cuidarse, o sea, amarse y cuidarse bajo esa perspectiva de decir: "Tuve que, volver a hacer todo este nuevo proceso de profesión, historia de carrera y todo"? Que tu coach, tal cual, lo pones para madres y mujeres, Que están que demasiado están demasiado ocupadas, ocupadas, que no, así. no llegan a todo y que realmente viven situaciones estresantes y no les permiten tampoco estar a gusto consigo mismas. Realmente están metidas como en un círculo de estrés, ¿no? De ansiedad que afecta también a su entorno. Es que es mi propia vida, ¿no? Lo que he vivido yo también en esos años. Porque realmente cuando tú paras, cuando tú empiezas a cuidarte, cuando empiezas a conocerte más, ¿no? Y empiezas a detectar esas necesidades que no estaban siendo atendidas y esas prioridades que son para ti fundamentales. Y bueno, para mí el descubrimiento de mis valores, ¿no? Para mí fue una revelación, porque me di cuenta que había 2 valores principales que eran mi salud y la justicia, que no los estaba respetando en ese momento. Entonces, cuando me di cuenta que no los estaba honrando, ahí dije, es que claro, por eso estoy sufriendo tanto, ¿no?
Bueno, Y vale. es cuando empiezas a tomar decisiones y a hacer un nuevo camino, ¿no? Que te reencuentra contigo misma y con lo que de verdad te importa, ¿no? Y lo que quieres hacer, ¿no? Para estar bien y poder estar bien para los demás también. En principio, siempre en uno mismo, pero yo me di cuenta que mi propio cambio había generado cambios con mi relación con mis hijos, ¿no? Y con mi Ujú. entorno, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, con todos. Estaba pensando que cuántas veces al final todo el cambio viene, ¿no? De haber caído ahí como en el agujerito. Y Sí. luego mencionabas también el parar, ¿no? La importancia de parar. Y cuánto bien hacen proyectos como el tuyo también, Elena, en el que, y bueno, también desde Naturalmente Activas un poco siempre es ese objetivo, ¿no? El crear conciencia, decir, no hace falta llegar Hasta hasta ese ese punto. punto, ¿no? Es importante que lo trabajemos previamente, que lo tengamos trabajado para que si llega podamos también llevarlo de otra manera. Y luego están profesionales como tú, como Sandra, que también tiene un perfil profesional enfocado al desarrollo personal, que luego ayudan también a que podamos dar esos pasitos. Pero tenemos un trabajo antes que es muy bonito y que no siempre lo hacemos. Claro, porque realmente no nos han educado en que es necesario cuidarse, conocerse y ya cuando llegamos a un punto que no podemos más, ¿no? Cuando ya vemos que la situación nos está causando sufrimiento es cuando ya decidimos cambiar. Nos resistimos muchísimo al cambio. Es por la forma en la que nos han educado, ¿no? Las creencias que tenemos también. Y que podemos con todo. Es que la creencia de la mujer de que puede llegar a todo y que pues el famoso mito de la superwoman, ¿no? Pues es que nos está haciendo mucho daño. O la perfección, ¿no? El que podemos, sí, podemos trabajar, podemos dar lo mejor en el trabajo, podemos dar lo mejor a nuestros hijos, podemos dar lo mejor a nuestra pareja. No podemos si realmente no nos damos cuenta cuáles son esas necesidades que tenemos y qué es realmente importante, ¿no? Para nosotros, porque al final pues eso, vamos llenando la mochila y llega un momento que la mochila pesa tanto bueno, pues que afecta a eso, llegamos a un punto en que afecta a nuestra salud y ahí es cuando empezamos a cambiar. Sí que es verdad que yo creo que ahora hay más conciencia, que la pandemia también nos ha venido a enseñar muchas cosas y la gente se ha dado cuenta de la necesidad de saber gestionar nuestras emociones, ¿no? Y conocernos también pues para poder sobrellevar lo que la vida nos trae, porque al final la incertidumbre, la vida es cambio, es incertidumbre y nos aparecen piedras en el camino que nos hacen eso, aprender y evolucionar porque necesitamos aprender ciertas cosas, ¿no? Y la pandemia yo creo que ha sido, bueno, pues un vuelco para muchísimas personas y surge esa necesidad y realmente, bueno, lo importante es no llegar, como decías tú, a tener un problema de salud o a llegar a un punto con un sufrimiento muy grande como para generar ese cambio, ¿no? Ser conscientes antes de parar, ¿no? Y de cuidarnos. Unido a eso pensaba también en los hijos, ¿no? Las personas, las tres que estamos aquí, y no sé si hay más que nos esté escuchando, pero que tenemos un reto muy grande ahí, ¿no? El decir, bueno, pues esto que acabamos de comentar, de qué importante es darse cuenta previamente y trabajarlo para que estemos preparados para cuando llegue, pues menudo reto que tenemos con nuestros hijos. Somos agentes de cambio, agentes de cambio y de transformación, ¿no? Entonces, los padres tenemos mucho que hacer, la educación al final, bueno, pues es, como dice Nelson Mandela, ¿no? Es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Totalmente. Y fíjate que ahorita un poquito, enlazándote, muchas veces uno de los principales, ¿qué puedo decir? Bueno, espérame un poquito que nos están aquí saludando. Somos agentes de cambio. Hola Mabel, que nos está viendo una chica. ¿No? Entonces, los padres tenemos mucho que hacer, la educación al final. ¿Se escucha como con eco, Sandra? No es el alma más... Sí, se está escuchando como con retraso, ¿no? Ay, lo siento, lo siento. Lo siento. Más bien, perdón, me vuelvo a enfocar. Es que estaba viendo que si había alguien escribiendo para contestarle. Nos estás viendo, Mabel. Mucho gusto, Mabel. Qué bueno que estás con nosotros. Espero que te aporte muchísimo valor. Y, Elena, hablando de eso del darnos cuenta, ¿vale? De muchas veces
la clave está en lo feliz que nos sentimos, ¿no? O sea, yo entiendo la felicidad no como un estado permanente, sino como el disfrutar de esos momentos felices, ¿no? Y tú hacías mención en una publicación que tenías en el Instagram del 12 de febrero, en donde se hizo el primer estudio de felicidad económica, ¿no? En el 2020, en donde yo me quedé, y Amaya, bueno, como naturalmente aquí nos quedamos súper sorprendidas, de que las mujeres que participaron, solo el 12.6% se consideraban que se cuidaban al dar. ¿Y cuál crees que es la razón por la cual estas mujeres se sienten que no se cuidan al dar? ¿Tendrá que ver algo con la relación de no estoy bien y no sé? A Yo ver, creo que cuéntame tu opinión. son, que realmente es lo que digo, tenemos unas creencias muy arraigadas desde que somos pequeños, no nos sentimos merecedores de cuidarnos, porque realmente llevamos dentro, ¿no? En nuestro inconsciente también todas esas creencias de que soy mujer, pues madre, y yo doy a los demás. Pero y para mí, y nos cuesta muchísimo pedir, porque eso, nos han educado en que yo puedo hacerlo todo sola, ¿no? Y en la cultura del esfuerzo, que sí, que está muy bien, pero yo no puedo hacerlo todo sola, es necesario pedir ayuda. Y más ahora, bueno, pues es que en la pandemia igual, la educación y el cuidado de nuestros hijos, si no hacemos equipo, no puede recaer solo en la mujer, ¿no? Es la necesidad también de esa corresponsabilidad por parte también de los padres, pero claro, hay muchas veces la culpa es nuestra. Es nuestra por eso, porque nosotras mismas queremos abarcarlo todo y es por esas creencias que tenemos muy arraigadas y que son las que tenemos que ir desmontando, ¿no? Y, y claro que nosotros nos merecemos también recibir, por supuesto que nos merecemos recibir, pero no, es que estamos en el dar y claro, cuando ya nos quedamos sin energía, Claro. es cuando llegan los problemas. Pero ahí fíjate cómo en ese dar, aunque estemos programadas, ¿no? Con esas creencias que tú mencionas de el dar, o sea, cómo estas personas se consideran que no se cuidan. O sea, aunque sea nuestra creencia que tengo que dar, me doy cuenta también de que no me estoy cuidando, ¿no? Claro. Y yo me pregunto, o no sé, ¿cuál crees que está influyendo en esa baja percepción del que no me estoy autocuidando al estar dando? A ver, yo creo que también, no sé si en este estudio también han participado muchas emprendedoras y creo que al final muchas veces damos mucha prioridad también a nuestros proyectos en ciertos momentos, ¿no? También queremos conjugarlo con la familia, con nuestros hijos y al final emprender en este país es complicado, ¿no? Y requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo, ¿no? Y quieras o no, entras en ese bucle. Sí. Te das cuenta, o sea, es que cuando te hacen preguntas es cuando uno puede recapacitar, ¿no? Y darse cuenta de esas cosas. Entonces yo creo que en el estudio había muchas preguntas que daban pie a darse cuenta, ¿no? De realmente no me estoy cuidando, no pido ayuda. O sea, generó conciencia, es mi opinión, ¿no? Que al final esas preguntas te abren el melón de decir, ¿qué está pasando aquí? Y a partir de ahora, ¿qué? Y el objetivo del estudio yo creo que también era eso, ¿no? El generar esa conciencia y empezar a dar pasitos, ¿no? No, y a partir de aquí la importancia de profesionales como tú, que justo, o sea, no es solo curar, porque al final un coach no cura, sino que previene, ¿no? Y da recursos para, para cuidarse, ¿no? Para cuidarse mejor. Sí, y ahora mismo con el programa es más formativo, ¿no? Más mentorización también, un acompañamiento, pues donde sí que ofrezco esos recursos y esas estrategias para hacer esas pausas diarias que son necesarias, ¿no? El párate y empieza a escucharte, porque también nuestro diálogo interno, tenemos ahí el síndrome de la impostora que nos hace muchísimo daño. Entonces, empieza a parar, empieza a escucharte, empieza a escuchar esas emociones porque no estamos acostumbrados a dejarnos sentir y las emociones nos traen muchísima información, ¿no? Y al final, bueno, pues es que nos ayudan.
nos ayudan a gestionar de forma constructiva y de forma positiva, ¿no? Nuestra vida y nuestras relaciones. Entonces es muy importante eso, el entrenamiento de parar, entrenamiento mental, pensar, ver, desarrollar esa figura del observador, que siempre digo que es fundamental para verlo desde otra perspectiva y ver qué me estoy contando, qué estoy sintiendo. Y entonces, bueno, pues ahí se dan esos recursos y esas estrategias para que uno vaya integrando, por eso el programa son 21 días, para que uno vaya integrando ciertas actividades, ¿no? en su día a día y que luego las mantenga en el tiempo, porque los cambios, si no se hacen con tiempo y sostenidos en el tiempo y trabajados de forma diaria, pues no traen resultados, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Yo os estaba escuchando y al final la sensación de escuchar también a Elena y con el dato del informe que estábamos compartiendo, creo que la mayoría de las veces por esa educación y por de dónde venimos también, ¿no? Y cómo hemos crecido, y que estamos tanto en el dar, es que al final no estamos reservando espacio para nosotros. Entonces, como no reservamos ese huequito, porque el tiempo es limitado, y no reservamos ese huequito, y lo llenamos todo de estar permanentemente dando, la sensación incluso es frustrante, porque en el fondo también cuando das esperas recibir, pero no te estás dando a ti. No sé si estoy explicando. Claro. ¿No? Al final la sensación es que estás tan volcado en el dar, estamos tan volcadas en eso, en la Superwoman, en ser perfectas en todo, y no hablo tanto de perfeccionismo, sino en llegar a todo, y al final dices, no te queda huequito para que tú también te lo dediques a ti, ahí pares y digas, bueno, si es que esto de dar no está tan mal, porque está bien, pero también me tengo que dar a mí. Y ahí es donde yo creo que hacemos que no nos damos espacio, y por eso esos momentitos de parar que dice Elena, pues es que son una joya. Es que son una joya. Son una joya y súper importante lo que dices, porque al final eso genera mucha frustración y enfado con nosotros mismos, ¿no? Porque es como yo estoy dando y no estoy recibiendo y encima me cabreo, pero no entiendo muy bien por qué me siento así, ¿no? Y encima lo pago ¿con quién? Pues con las personas que tengo, con las que convivo, ¿no? Con mis hijos, y es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, y justo lo pagas a quienes tú quieres dar. Con lo Claro. cual, en el fondo les estás dando también otra cosa distinta. Y ya si siguiéramos hablando y tirando, sería como una bola que nos haría ver que es que se mire por donde se mire, está mal planteado. O sea, que es que hay que hacerlo de otra forma, porque no puede ser, no funciona así. Y hablando tanto de hijos y tal, me encantó, bueno, eres escritora también, hiciste un libro que se llama Sé el cambio que quieres ver en tu hijo, o sea, que totalmente resuena con esto que has estado mencionando, ¿no? De que soy madre y lo más difícil de cuando estás en un trabajo y de cuidarte es cuando aún, bueno, no muy difícil, pero un poquito más complicado cuando eres madre, ¿no? Y me encantó ese primer ejercicio que propones en tu libro, en el que pides que recordemos que a esa persona que fue muy especial para nosotros porque impactó de forma positiva en nuestra vida y nos influyó, ¿no? en lo que ahora somos y en nuestra infancia en lo que somos. Desde ahí yo me puse muchísimo, bueno, nos pusimos muchísimo a saber de cómo las relaciones afectan al cómo somos y cómo con estos aprendizajes impactamos a nuestro alrededor, ¿no? Mi primera pregunta va enfocada a esto. ¿Cuál dirías, desde ahora con todo lo que conoces, siendo madre, siendo emprendedora, que fuiste trabajadora, que sería la manera más sana de relacionarnos con los niños para crear ese impacto positivo en su vida? Bueno, el ejercicio es muy revelador porque ahí dices, ¿qué huella quiero dejar en mis hijos, ¿no? Y entonces el ejercicio te propone pensar en esas personas que para ti, pues al recordarlas, ¿no? De tu infancia, ya sean maestros, ya sean familiares, gente que realmente recuerdas con tanto, que puede ser que sigan en vida, ¿no? Pero que tienes esos recuerdos porque al final generan emociones, ¿no? O sea, al final las emociones son las que se quedan grabadas en nuestro corazón y en nuestro cerebro, por así decir, ¿no? Entonces, ahí, en ese primer ejercicio, nos damos cuenta de qué huella quiero dejar, ¿no? ¿Qué huella quiero dejar en los demás? ¿Qué huella quiero dejar en mis hijos? Y es como el primer clic de decir, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿O por dónde quiero empezar?
Y al final lo que habla el libro es de ir hacia una educación más consciente y más presente, ¿no? El para darnos cuenta realmente desde dónde estamos haciendo las cosas, qué es lo que queremos, ¿no? Dar o qué es lo que queremos entregar a nuestros hijos. Somos sus guías, somos sus maestros y la mejor herramienta que hay para todo esto, como digo yo, es el ejemplo. Por eso digo que el cambio siempre empieza por uno mismo. Y de eso va el libro, ¿no? El empezar a trabajar en uno mismo para luego poder modelar ese cambio en ellos y guiarlos de la mejor forma posible, ¿no? Acompañarlos a que se cuiden, a que se conozcan, ¿no? A que confíen, ¿no? Creer en ellos y confiar en ellos, darles esa confianza, aceptarlos con cómo son, que nos cuesta esto mucho, porque nos cuesta aceptar que sean de una determinada manera, pero es porque no hemos trabajado tampoco en nosotros mismos, ¿no? Y en aceptarnos a nosotros mismos y conocernos, ¿no? Tenemos luces, tenemos sombras. Lo importante es eso, intentar ser mejor cada día y ser también, yo aquí hablo mucho de la compasión, ¿no? El perdonarnos, porque es que somos humanos, es que somos imperfectos y nos equivocamos, pero lo importante es tener siempre en mente que nuestro objetivo es darles lo mejor desde el amor, desde el respeto, que para mí son claves, ¿no? Y el querer esa mejora continua y esa mejora diaria que al final hay que hacerla y trabajarla en el día a día. No sé si te he Desde contestado. nosotros como para ellos, ¿no? O sea, Sí, somos, una vez. somos su mejor ejemplo y es la mejor herramienta. Entonces, trabajándonos a nosotros, Ujú. podemos modelar, ¿no? Y podemos acompañarles en su camino para que realmente descubran, porque muchas partes del camino de vuelta a ti, que es el programa que he creado, no es un poco para reconectar también con esa esencia, porque nosotros nos hemos desconectado de nosotros mismos por las vidas que llevamos, por la educación que hemos recibido, ¿no? Y entonces sí que es necesario el ayudarles, ¿no? Y a guiarles en reconocer eso que por lo que son, ¿no? Por su esencia, por su autenticidad y que no la vayan perdiendo por el camino y que se dediquen y que quieran ser quienes ellos elijan, ¿no? Y también fomentar esos talentos en los que ellos son buenos, ¿no? El ayudarles, acompañarles a que ellos vayan detectando, ¿no? Qué es lo que les gusta, cuáles son sus pasiones, en qué se les da bien, ¿no? Para guiarles en ese camino, que yo creo que, bueno, nos ha pasado a muchos que nos desconectamos en su momento de todas esas pasiones que teníamos de niños, ¿no? Porque la educación te va llevando hacia otro lado. Y nos hemos reencontrado con, pues eso, yo ya de adulta y de madre. Pero qué interesante porque te estaba escuchando y estaba pensando en eso que decía Sandra, ¿no? Tú nos propones desde nosotros hacia ellos y de repente me venía a la mente que es muy frecuente que la educación de los, no tanto la educación, pero el día a día de los hijos muchas veces lo hacemos desde los de fuera hacia nuestros hijos. ¿Qué queremos que los demás, los de fuera vean? Y ahí viene un problema también. O sea, yo creo que muchos de los conflictos que tenemos con los hijos es que queremos que sean vistos como que son perfectos. ¿Y para qué queremos que sean perfectos? ¿Para ellos realmente o para que los demás vean que lo son? El qué dirán. El qué dirán. Y creo que muchos padres, ese es el planteamiento, ¿no? Es desde fuera. Quiero que mis hijos sean perfectos, que sean vistos como tal, que me digan que qué bonito es tu hijo, que qué bien hace esto, y no les dejamos ser a ellos. Así que me encanta esa idea de, sí, desde nosotros a ellos, no desde lo que otros quieren para nuestros hijos, porque es que no tiene sentido. De nuevo, otra vez vuelvo a lo mismo. A mí me estás ayudando mucho a ver eso, ¿no? Que no tiene sentido. Muchas de las cosas que vemos como normales es que no lo son. No, no lo son. Y de ahí está que yo hablo mucho también en el libro de educar desde el ser. Y para llegar a ese ser hay que trabajarse, ¿no? Y realmente descubrir eso, si descubrimos nuestra esencia, ¿no? ¿Dónde está nuestra autenticidad? Podemos guiarles a ellos también para que eso, y para que no nos afecte el que dirán, que es que el que dirán hace tanto daño. Es que hacemos un filtro que al final es el filtro nuestro de perfección también. Claro, porque, claro, eso tiene mucho de subjetividad. Entonces, es nuestro filtro de percepción. Y de nuevo volvemos a cortarles las alas, ¿no? ¿Qué ven los demás? Pero ¿qué es lo que nosotros creemos que ven? Porque la mayoría de las veces hasta nos equivocamos, ¿no? Esto es lo de
tú crees que los demás están viendo eso y muchas veces donde tú ves que seguro que están pensando que todo es perfecto, el otro está diciendo, a mí esto no me parece bien. Entonces nos volvemos a equivocar. En vez de hacerlo desde la... Es todo mucho más fácil escuchándote a ti ahora mismo hablar y lo que estamos charlando, es mucho más fácil todo de lo que nosotros lo hacemos. No, y yo me iría un poquito más, fíjate, porque a mí me gusta sobre todo esto, porque es modelarlo. Entonces, ¿en qué sentido yo me quiero ver perfecta para que entonces, para el resto, ¿no? Entonces, claro, si yo y mi hijo, mi alrededor ve que yo lucho y hago todo para ser perfecta, es lógico para él que entonces también quiera que él sea perfecto, bajo los mapas que cada uno tengamos y nuestros moldes o lo que sea. Entonces, lo veo súper importante es el conocerme, explorarme, todo lo que tú decías, Elena, pero no solo para ellos, sino para mí. Y entonces, en cuanto a mí me lo aplico, en el otro se ve reflejado también, ¿no? Que es mucho Ahí de lo que está. hablas tú, o sea, sí, no quiero que ellos, Somos quiero que se espejos. descubran. Claro, mi hijo, mi espejo, ¿no? O sea, mi hijo es espejo mío porque todas mis frustraciones se las ve. Quiero que seas, que seas, que seas. Y a mí muchas veces me lo dice mi hijo, mamá, ¿y tú? O sea, porque yo siempre es, venga, ¿qué quieres hacer? Y cuando a veces él me lo regresa y, mamá, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Y a ti qué te gustaría hacer? ¿Y a ti qué te gustaría estudiar? ¿Y a ti, o sea, pero ¿y tú cuándo, mamá? Claro, mi hijo ya está más grande y ya tiene más manera, pero cuando estaba pequeñito a lo mejor no se lo preguntaba, pero ahora que me lo regresa y a veces me pongo a pensar, digo, es verdad. O sea, yo siempre quiero que él haga y volvemos al círculo. Yo quiero que tú tengas, que tú hagas lo que tú, o sea, en ese ambiente especial de sé lo que tú quieras hacer, sé lo mejor que tú desees ser, no bajo ningún concepto, no bajo ninguna perfección de nadie, del tuyo. Y luego él me dice, ¿y tú, mamá? ¿Tú eres lo que tú quieres ser? ¿Tú disfrutas lo que tú quieres hacer? De verdad. Nos dan lecciones a diario. ¿Ves? Fíjate esa frase, ¿no? Que te hace a ti pensar. Yo le estoy diciendo, pero ¿y yo? ¿Y yo Claro, a ¿qué qué ejemplo le horas? estoy dando? Entonces, qué complicada es esta relación al momento de que yo quiero ser autosuficiente, quiero serme, cuidarme, y luego tengo que hacer que el otro se cuide, y le digo que se cuide él, pero al final luego se dan cuenta ellos, al final que me descuido y empieza él. El ejemplo, claro, tú quieres que el otro se cuide, pero al hacer que el otro se cuide, tú no te cuidas a ti. Entonces, ¿qué será más importante? ¿No? El me cuido yo y le doy ejemplo de cuidarse y entonces a lo Ahí lo mejor él importante es también la se aprende a cuidar. coherencia. La coherencia entre lo que decimos Sí. y lo que hacemos, ¿no? Porque ellos es que tienen un radar, es que se dan cuenta perfectamente y es que nos dan lecciones a diario, con una frase, con un tal, con lo que sea. Entonces, bueno, ahí sí que pues es un ejercicio, como digo yo, esto es un trabajo diario y bueno, permitámonos también equivocarnos. Yo, o sea, Hombre, siempre lo digo, y de perdonarnos y darles ejemplo. La primera que, bueno, que me equivoco y le digo a mi hijo mayor o al pequeño, al que sea, pero si tengo un conflicto más con el mayor, que ya está en una edad bueno, pues que ahora surgen más conflictos, porque los conflictos están y de los conflictos aprendemos, o sea, es que no lo vamos a negar. Perdóname, cariño, porque yo también me equivoco. Y claro que me equivoco, pero perdóname, soy humana. Y ese es el ejemplo que tenemos que darles. Que nosotros fallamos y ellos van a fallar. Y que no pasa nada, que de los errores se aprenden. Los errores son fuentes de aprendizaje. Y muchas veces, bueno, tenemos que dejarles que se equivoquen. Y nosotros reconocer cuando nos equivocamos. ¿y nos dejamos equivocarnos, Elena? ¿Qué tanto estamos dispuestos a equivocarnos? Pues Esto es complicado, ¿eh? O claro, sea, ahí está. porque es como, no Es un importa mi trabajo. vida, equivócate. ¿Y yo me permito equivocarme? ¿Me permito fallar? Y una vez que fallo es, no pasa nada, o sea, mm, Ahí me está el apapacho cambio. también. Venga, Sandra, no pasa nada, te equivocaste. Eso es lo complicado. Y para no alargarlo más, porque si no, esto se nos va a convertir en eterno, me encanta tu título del camino de vuelta a ti. Tiene todo el sentido del mundo con la percepción y la visualización que nos estás dando de cómo tú trabajas este autocuidado, eh, manera de relacionarte contigo misma en el grupo que tú tienes, que lanzas desde tu Instagram, imagino también desde Facebook.
de 21 días. Cuéntanos cómo es que trabajas estos 21 días con las mujeres en este camino de vuelta a ti. Bueno, pues esto surge a raíz de darme cuenta, ¿no? Que estábamos con la situación que teníamos en la pandemia, que hay, bueno, lo veo en mi entorno, ¿no? Más cercano, de la necesidad de aprender a gestionar esa montaña rusa emocional, pero también aprender a parar y a cuidarnos, porque hemos vivido situaciones muy complicadas y si realmente no nos damos esos espacios, pues es que al final se genera la ansiedad, se crean esos círculos bueno, que es que afectan directamente también a nuestros entornos, ¿no? Primero por nosotros mismos y segundo por la relación que tenemos con los demás, ¿no? El programa va dirigido tanto a mujeres como a madres y es para ayudarles a eso, a que paren, a que empiecen a integrar unos hábitos de vida que me parecen necesarios para conocernos más, ¿no? Que es el escucharnos, escuchar nuestro diálogo interno, escuchar nuestras emociones, dejarnos sentir, hacer un trabajo de desprogramarnos de ciertas creencias que tenemos para poder, pues eso, recibir, ¿no? Y sentirnos merecedoras de esos momentos, no verlo como un acto de egoísmo, sino un acto de generosidad a nosotras mismas y a los demás. Y al final lo que vamos a lograr es cultivar ese amor propio, que al final es la raíz del problema, ¿no? Oh, qué bonito, Elena, qué bonito. Es que es la raíz, es que yo lo he vivido y lo veo también a mi alrededor, ¿no? Entonces creo que necesitamos más que nunca, nos necesitamos a nosotras mismas. Sí. Y cuando te das cuenta de que ya, y esto es así, no puedes vivir sin ti, porque es así, porque te necesitas tus momentos de soledad, necesitas tus momentos de escucha. Cuando te das cuenta, empiezas un camino que realmente te sientes bien, sientes en paz y realmente, bueno, pues también aprendes a perdonarte, aprendes a amarte con tus imperfecciones, con todo lo bueno que tienes, ¿no? También. Y eso te hace también ser más amable, no enjuiciar tanto a los demás, ¿no? Aceptarlos también como son y favorecer esas relaciones, que al fin y al cabo, bueno, pues es el lograr ese bienestar, ¿no? Para uno mismo y para los demás y para la convivencia en el hogar, si hablamos de los padres o de las parejas o en el trabajo, si es que al final todos los sistemas, ¿no? Se aplica a todos los sistemas, pero si tú estás bien contigo mismo, vas a poder estar bien con los demás y vas a poder contribuir a construir esas relaciones, como digo yo, significativas y con sentido, ¿no? Yo te estaba escuchando, Elena, y pensaba, el camino, según hablabas, y me acordaba del nombre, El camino de vuelta a ti, y estaba pensando que cuántas veces hay dos personas que son la misma, pero una eres tú y otra es la que está viviendo, pero que desconectada, siendo la misma, ¿no? Parece que vamos ahí... Es como una sombra, ¿no? Ahora que lo dices, es como una sombra que va ahí, pero pasando por la vida. Sí, pero ¿y cuál dejamos ver? Porque yo creo que dejamos ver más a eso que llamamos ahora la sombra. Al contrario, yo creo que aunque no nos guste reconocerlo, lo que dejamos más ver es otra cosa y la sombra es la que somos nosotros realmente, es la que nos está acompañando. Y debería ser, bueno, deberían ir juntas, ¿no? Pero creo que la más visible no suele ser la que somos nosotros, es la otra. Ay, es la otra, es la otra. Qué bonito, el camino de vuelta. Elena, gracias. ¿Con qué te quedas de esta charla? Pues no sé, ha sido maravilloso. Me quedo con el reencuentro con uno mismo, ¿no? En este caso el programa va dedicado a mujeres para poder, bueno, pues encontrar ese bienestar y felicidad, porque al final lo decías tú antes, la felicidad es un camino, no es un destino, y yo puedo sentirme feliz aún estando pasando un momento difícil, pero me siento bien con mi vida, con lo que hago, ¿no? Con el camino que he elegido, y independientemente de las circunstancias externas, ¿no? O sea, además empiezas el programa el 8 de marzo, ¿no? Que es el 8 de marzo, sí. Para empezarlo. El Día de la Mujer. Pues invitamos a todos la gente que nos vea, que siga a Elena. Es una chica que... Y me pueden encontrar en Instagram como Elena Arroyo Coaching, en Facebook como Elena Arroyo,
bueno, tengo dos partes, o Elena Arroyo Coaching, pero Elena Arroyo, y en LinkedIn como Elena Arroyo. Y luego tengo la web que es elenarroyocoaching.com. Nos pueden preguntar, si no, que nos Que pregunten. lo vamos a dejar ahí puesto de todas maneras en el título de la presentación del vídeo. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotras, de verdad ha sido un placer este ratito compartido y de verdad, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Elena. Muchas gracias. Buen día. Igualmente, adiós. Chao.